Como les dije recién, tuvimos una reunión, pero los demás temas aparte, lo único oficial que les voy a decir hoy día es que ustedes tienen la prueba el jueves 16, que va a estar abierta desde las 00 hasta las 23:59, y una vez que la activen, ustedes van a disponer de 3 horas para poder hacer todo el proceso que corresponde a la prueba, ¿de acuerdo? O sea, hacer el desarrollo y el envío, ¿de acuerdo? Eso es lo único formal y oficial todavía. Las próximas pruebas se van a realizar, se las vamos a definir, yo creo que durante el fin de semana van a aparecer formalmente a más tardar el lunes en la página. ¿Ya? Eso es como la cosa como administrativa. Segunda cosa que les quiero pedir en general es que ojalá puedan disponer del tiempo. ¿Se acuerdan que hay un tiempo de consultas que es, si no me equivoco, el miércoles de 9:30 a 10:30? ¿Ya? Entonces, ojalá puedan disponer de ese tiempo porque voy a intentar ocupar ese tiempo con ejercicios. Entonces, independiente que ustedes no me envíen ejercicios, o sea, ojalá me puedan enviar dudas o preguntármelas en ese horario. Voy a abrir el Zoom y si hay estudiantes, voy a hacer algunos ejercicios para poder aprovechar ese tiempo con la idea de que les vaya bien, digamos, que practiquen lo más posible para que a todos les vaya bien en sus evaluaciones, ¿ok? Así que para que se programen, que los miércoles en principio trabajaríamos de 8 a 9 y después de 9:30 a 10:30 de manera voluntaria, digamos. O sea, los alumnos que quieran participar ahí, bienvenidos sean, ¿ok? Donde vamos a hacer fundamentalmente recibir las consultas de ustedes y algunos ejercicios que yo les pueda proponer, ¿ok? ¿Alguna pregunta de cosas de tipo administrativo? ¿No? Bueno, les cuento que hoy día vamos a terminar todo lo que tiene que ver con sucesión y todo lo demás. Acuérdense que estábamos analizando y haciendo los ejercicios de la prueba del semestre pasado. En cada uno de los ejercicios yo aprovecho de repasarles un poquito la materia que está grabada que las tenemos, están subidas en YouTube, que dice relación con el primer apunte, y el día lunes vamos a comenzar con números complejos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? Ya. Comenzamos entonces. Ya, nosotros habíamos hecho la pregunta, claro, les grabé en dos pedacitos el final de esta pregunta, la pregunta 3 y la pregunta 4, que es súper larga. Vamos a hacer la pregunta 4, bueno, y si alcanzo comienzo hoy día con complejos, si no, lo dejamos para el lunes. ¿Ya? Ya, ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya, esta que está ahí corresponde a la pregunta 4, como les dije recién, de la evaluación del semestre anterior. Bien, entonces dice lo siguiente. El tamaño de una población inalterada de peces se ha modelado mediante la fórmula P sub n más 1, este índice es chiquitito, todo chiquitito, P sub n más 1, igual a B multiplicado por P sub n partido por A más P sub n. Claramente se ve que está definido de forma recursiva, o sea, P sub n más 1 está en función de P sub n, donde el P sub j es la población de peces después de j años, ¿de acuerdo? Y el A y el B son constantes positivas que dependen de las especies y su medio ambiente. Ya son ciertas constantes, ciertos números reales, positivos. Suponga que la población en el año 0 es P sub 0 y es un número mayor que 0. O sea, hay una población positiva. Bueno, no sé, población negativa no se podría, ¿no es cierto? Pero sí podría ser 0, que no hubiese ningún pez al principio. Pero no, estamos diciendo que existían un número positivo. Y no sabemos cuántos. ¿Ok? Es el enunciado. Entonces, la primera parte de esta pregunta, que obedece a este enunciado general, dice, demuestre que si la población de peces después de n años, dice que demuestre que la población de peces después de n años se estabiliza. Entonces, los únicos valores posibles son 0 y b menos a. O sea, lo que estamos diciendo es que después de n años empieza a suceder que varía entre 0
y B menos A, y no otros valores, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros sabemos por hipótesis que la sucesión P sub n más 1 es igual a B por P sub n partido por A más P sub n, ¿no es cierto? Y que va a tender a un cierto valor. Supongamos que tiende a un número h, que nosotros no conocemos. O sea, lo que estamos diciendo es que tiende a un número h, desconocido. Pero que estamos diciendo que cuando n crece, esto tiende a h. Bueno, y por supuesto este otro también va a tender al mismo h, porque entre P sub n más 1 y P sub n están pegaditos, digamos, uno está después del otro. O sea, el P sub n representa la población de peces después de n años, y esto representa la población de peces después de n más 1 años, o sea, un añito más nomás. Por lo tanto, si esto se estabiliza y tiende a un valor h, cuando este tiende a infinito, cuando este crece, este tiende a h, y cuando este crece también tiende a h, ¿de acuerdo? Entonces, pensando en eso, entonces cuando n crece indefinidamente, vamos a tener que este, ¿a qué tiende? A h. Y este otro también tiene h, entonces nos va a quedar b por h partido por a más h, ¿de acuerdo? De donde si ustedes se fijan acá, un poquito, si ustedes se fijan, vamos a tener de acá que a más h por h es igual a b por h, ¿cierto? Entonces si ordenamos esto nos va a quedar b por h, perdón, la pasé para allá, bueno, no importa, lo voy a pasar para el otro lado, menos a más h por h igual a 0, ¿no es cierto? Pasé esto para el otro lado. Entonces de acá factorizamos por h y nos queda h factor de b, de nuevo, no importa, voy a ir hablando. H factor de b menos a más h, ¿no es cierto? Y esto igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar un producto igual a 0, de donde tendríamos que o esto es 0, o lo que está acá dentro del paréntesis, que es b menos a menos h, es 0. Si obviamente h es distinto de 0, ¿no es cierto? Como h es distinto de 0, nosotros vamos a tener, o sea, podría ser 0, o sea, bueno, podría ser 0 en realidad, h podría ser 0, o si tomamos lo que está acá adentro, que es b menos a menos h, nos quedaría que h es igual a b menos a, o h va a ser igual a b menos a, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, bueno, en este caso, si b es igual a a, por ejemplo, en un caso particular, vamos a tener que h vale 0. Por lo tanto, la población después de n años, cuando n tiende a infinito, digamos, va a ser 0 o va a ser b menos a, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va a estabilizar y se va a mover entre estos valores, ¿de acuerdo? Ahí me dejó escribir, me va a dejar escribir. Nunca bien, me sentí esclava del lápiz cuando quiere escribir o no quiere escribir. Mire, de nuevo no quiere escribir. ¡Ah, qué traidor! B menos... Bueno, ahí dice, aquí adentro el paréntesis, que ya no importa, es B menos A menos H, igual a 0. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Ya, súper. O sea, yo me digo superar a mí misma. Entonces, va a ser esto igual a 0 o esto otro igual a 0, y de ahí nos queda que el h igual a b menos a. ¿Ya está? ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, vean si tienen alguna duda. Ok, ya. Después dice, demuestre que P sub n más 1 es menor que B partido por A multiplicado por P sub n. ¿Ya? A ver, se supone que nosotros tenemos que probar esto que está acá. ¿Cuál es el método? A ver, nosotros podríamos hacer esta demostración de dos maneras posibles. Fíjense que cada vez cuando aparece un n, porque estamos hablando, fíjense que el n es la cantidad de años, en ninguna parte dice que, no, en ninguna parte nos dice, podría ser el n
un número, a ver, no nos dice que el n es un número natural, o sea, si es que estuviésemos haciendo las mediciones cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, pero de alguna manera implícitamente se asume, podríamos asumir eso, pero no lo dice en el enunciado. Bueno, si así fuese, digamos, si hubiese dicho acá para todo n mayor o igual que 1, para todo n entero, podríamos hacerlo por inducción. Pero bueno, no es el caso, así que vamos a probarlo de otra manera. Entonces nosotros sabemos que uno tiene que tener claro acá todas las hipótesis, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las hipótesis generales del problema? El enunciado que aparece acá de manera general, este que está acá, ¿no es cierto? Entonces, se supone que el P sub n va a ser siempre mayor que 0. Este es por hipótesis. Vamos a suponer que el P sub n es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es la población de peces después de J años. Nos dicen que primero es mayor que 0, o sea, en realidad podría ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que P sub n es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a formar, a partir de acá, el término P sub n más 1, que es este otro que está por acá, ¿no es cierto? Entonces, para formar el término P sub n más 1, como nosotros sabemos que P sub n más 1 es B multiplicado por P sub n partido por A más P sub n, vamos a formar primero el denominador, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos va a quedar, si sumamos a ambos lados, nos va a quedar que A es menor que P sub n más A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, fíjense ustedes, si nosotros multiplicamos, o sea, obviamente tenemos que suponer que A es distinto de 0 y esta expresión es distinta de 0, entonces multiplicamos a ambos lados para que nos quede esta expresión que está acá, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es como que este pasa para abajo y este pasa para acá abajo, ¿sí? Entonces nos va a quedar que 1 partido por P sub n más A va a ser menor que 1 partido por A. Y ahora, si nosotros multiplicamos por B multiplicado por P sub n, nos va a quedar esta expresión que está acá menor que esta otra que está acá, ¿no es cierto? ¿De dónde se le ocurre a uno hacer estas multiplicaciones? Insisto, es porque estamos formando el P sub n más 1. Y aquí observamos que nos quedó acá el P sub n más 1 menor que B partido por A por el P sub n. Con lo que queda probado lo que nosotros queríamos, se nos pedía demostrar. ¿De acuerdo? En el fondo fuimos construyendo el P sub n más 1. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Siguiente consulta. Dice, mediante el ejercicio anterior, demuestre que si A es mayor que B, entonces la población de peces es 0, o sea, muere, a medida que transcurre una gran cantidad de años. ¿Ya? A ver, si A es mayor que 0, entonces B partido por A es menor que 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería que B partido por A es menor que 1? ¿Por qué B partido por A es menor que 1? Por esta hipótesis, ¿no es cierto? En el enunciado dice que A es mayor que B, por hipótesis que aparece en el enunciado. Por lo tanto, B partido por A va a ser menor que 1, ¿cierto? ¿Sí? Del enunciado. Y por lo tanto, como P sub n más 1 es menor que B partido por A por N, y esto es menor que 1, entonces el término P sub n va a ser una fracción del término anterior P sub n. ¿Por qué? Porque esto es una constante menor que 1. ¿De acuerdo? Y si es menor que 1, fíjense que va a ser un 0,6 por P sub n, un 0,5 por P sub n, o sea, es una fracción de el P sub n anterior. ¿De acuerdo? Ojo, aquí se identifica, claro, para todo n
que pertenece a los naturales. Por lo tanto, a medida que el tiempo transcurre, la población de peces va a morir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a tener que esto va a tender a 0 y este de acá va a tener que tender a 0. ¿Por qué? Porque el siguiente va a ser menor, más chico que... A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Déjenme mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos P sub n más 1, supongan que B partido por A fuese, estoy inventando, o sea, así como para que se entienda el concepto, un número menor que 1, obviamente entre 0 y 1. Por lo tanto, supongan que B partido por A sea 0.5. Entonces, P sub n más 1 va a ser menor que 0.5 por P sub n. O sea, que P sub n más 1, el siguiente va a ser un número menor que la mitad de P sub n. El P sub n más 2 va a ser un número menor que la mitad de P sub n más 1, o sea que la mitad del anterior. Y así, si ustedes se fijan, cada vez va siendo menor que la mitad del P sub n anterior. Por lo tanto, vamos a tender en el tiempo, cuando n tiende a infinito, esto va a tender a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se concluye que la cantidad de peces va a morir. Iba a decir va a fallecer, pero eso es de las personas, parece. ¿Ya? Después, en el cuarto paso dice, utilizando inducción matemática, muestre que si P sub 0 es menor que B menos A, entonces 0 es menor que P sub n, menor que B menos A. Entonces, cuando se nos dice inducción matemática, estamos asumiendo que el n es un número natural, o sea, estamos tomando mediciones, digamos, por año. Primer año, segundo año, tercer año, etcétera. ¿De acuerdo? No estamos tomando mediciones, por ejemplo, al año y medio, o al 1,3 años, ya fracción de años, sino que el número es entero. Entonces, ahora fíjense, demostrar P sub n, entonces P sub n es menor que B menos A. A ver, si en particular, a ver, esto es importante porque tiene sentido. Fíjense que lo que nosotros queremos probar acá es que P sub n es menor que B menos A. Y aquí dice, por comodidad se mostrará que P sub n menos 1 es menor que B menos A. Entonces quiero que se entienda que probar esto es equivalente con esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno está hablando de valores de valores de n, de valores naturales, es equivalente probar esto o probar que P sub n más 1 es menor que B menos A, o P sub n, perdón, o P sub n, perdón, déjenme borrar este pedacito. O, por ejemplo, P sub n más 2 es menor que B menos A, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el P sub n, el P sub n más 1, el P sub n más 2 son valores cercanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en particular, nosotros vamos a probar que P sub n menos 1 es menor que B menos A. Entonces, si n vale 1, vamos a tener, ¿qué cosa es P sub n menos 1? P sub n menos 1 es P sub 0, ¿cierto? Y P sub 0 nosotros sabemos por hipótesis, que es la hipótesis que está acá, que es menor que B menos A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es válido esto para n igual a 1, que acuérdense que es el primer paso de inducción. ¿Ok? Después, vamos a suponer, acuérdense que estamos probando esto, entonces el siguiente paso es considerar n igual a k. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a probar? En el segundo paso, perdón, por hipótesis, vamos a escribir la hipótesis de inducción, que dice que esto es válido para n igual a k, o sea que P sub k más 1 es menor que B menos A. Esto que está acá es hipótesis de inducción, ¿de acuerdo? En vez del n ponemos un k. P sub k menos 1 es menor que B menos A, ya para algún k en los números enteros. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que P sub k es menor que B menos A. Esto que está acá sería la tesis. ¿Ok? ¿Ya? Déjenme borrar acá. Esto que está acá corresponde a la tesis. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos la hipótesis. Sabemos que P sub k menos 1 es menor que B menos A. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la idea es que nosotros vamos, ¿cómo a uno se le ocurre
todo este procedimiento, yo alguna vez, no sé, no me acuerdo si le expliqué a ustedes, o que me hice usted con Alzheimer, cómo a uno, porque uno dice, pero profe, ¿cómo a uno se le va ocurriendo hacer todas estas multiplicaciones y todas estas cosas? Uno hace un poquito de trampa, porque yo les voy a mostrar a ustedes, entre comillas trampa, porque uno hace un análisis previo, que es como un borrador, que yo siempre les pongo paréntesis, donde ¿qué es lo que hacen? Yo les voy a poner, vamos a ir a la pizarra, porque yo sé que aquí no me va a dejar escribir, y como no me va a dejar escribir, me voy a ir a la pizarra mejor, para probar, mostrarles de dónde nace todo esto, ¿de acuerdo? Así como el secreto escondido, ¿ok? Ya. Se supone que esto no es, cuando yo les pongo paréntesis, comienzo paréntesis, termino paréntesis, esto ustedes no lo deben escribir en el desarrollo del ejercicio, porque si ustedes lo escriben en el desarrollo del ejercicio, yo les voy a poner malo, porque le voy a decir que eh, está usando, le voy a decir que usted está usando lo que quiere probar, ¿ya? Entonces, cuando le pongo esto es como un borrador, le voy a poner así, es un borrador, así es como lo que uno haría si está enfrentando al ejercicio. Nosotros, ¿qué queremos probar? La hipótesis nuestra es que P sub K menos 1 es menor que B menos A, ¿no es cierto? Y queremos probar hipótesis, y queremos probar la tesis, que P sub K, cuando n vale K, es menor que B menos A. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, en el borrador, uno dice, bueno, voy a escribir lo que tengo que probar para poder visualizar cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder llegar a hacer la demostración. Entonces uno dice, bueno, y uno sabe que P sub, se me olvidó la fórmula del, espérenme un poquito, déjenme devolverme que se me olvidó la fórmula del P sub N. El P sub, el P sub, por acá está, P sub K, déjenme anotarlo. El P sub N más 1 es igual a B multiplicado por el anterior partido por A más P sub N. Ya, ahí la tengo. Ya. Tenemos esto que está acá, ¿no es cierto? Nosotros además sabemos, en general, que sabemos que el P sub N más 1 o P sub algo va a ser igual a B multiplicado por el anterior partido por A más el anterior. Esa es la definición general del P sub algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería P sub K? De acuerdo a esta definición, sería B multiplicado por el anterior, que es P sub K menos 1, ¿cierto? El anterior al K es partido por A más el anterior, al anterior a este, que es P sub K menos 1. Y sabemos que esto es menor, o sea, no sabemos esto, digamos, estamos desarrollando. Pero esto que está acá es lo mismo que uno tenga P por P sub K menos 1 menor que B menos A multiplicado por esto que está acá abajo, ¿cierto? A más P sub K menos 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y si desarrollamos esto que está acá, vamos a tener que B por P sub K menos 1 va a ser menor que AB más B por P sub K menos 1 menos A cuadrado menos A por P sub K menos 1. ¿Cierto? Solamente hicimos, multiplicamos término a término. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora fíjense, vamos a pasar este para el otro lado. Entonces vamos a pasar este para acá. Nos va a quedar entonces A por P sub K menos 1 más B por P sub K menos 1 va a ser esto eh, menor que esto que está acá. A ver, esto nos convendría. Vamos a factorizar por A mejor. A factor de B menos A más B por P sub K menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, échale un vistazo. Esto es un borrador.
¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora se fijan ustedes que esto se va, ¿no es cierto? Y nos va a quedar entonces que A por P sub K menos 1 es menor que, esto es menor que A por P sub K menos 1, es menor que A por B menos A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de acá, si ustedes se fijan, nos va a quedar que P sub K menos 1 es menor que B menos A, ¿cierto? Y uno llegó, entonces uno tiene que ir fijándose en cada uno de los pasos que va haciendo, si llegó a algo que uno sabe que es verdad. O sea, uno menor que, no sé, uno menor que 10, cualquier cosa que sea cierta. Y ahí esto es cierto, ¿se fijan? Por lo tanto, ahí uno sabe que terminó su borrador. Uno llegó a algo que es verdad. Entonces, esto es un borrador solamente porque nosotros en estricto rigor tenemos que irnos devolviendo. Esto es lo que nos va a permitir guiarnos para a partir de algo que sabemos que es verdad, hacer la demostración. Entonces fíjense en lo siguiente. Entonces aquí voy a escribir la demostración oficial. Insisto, esto ustedes no lo voy a rayar, pero no lo escriben, ¿de acuerdo? Entonces ustedes dicen, bueno, y aquí viene el detalle de donde muchos estudiantes dicen, o sea, yo les estoy mostrando lo que Merlín hace bajo su sombrero de magia, digamos, esta es la magia, ¿ok? Entonces, uno dice demostración, y uno dice acá, o sea, por hipótesis, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que P sub K más 1 es menor que B menos A, ¿no es cierto? Porque esta era nuestra hipótesis de inducción, que es justamente esta que está acá. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo paso de aquí a acá? Listo, multiplico por A ambos lados. Y ahí empiezan a generarse, ¿se fijan? O sea, nos estamos devolviendo de aquí a acá. Multiplicado A por P sub K más 1, menor que A multiplicado por B menos A. ¿De Profe, acuerdo? ¿Sí? la hipótesis es K menos 1. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Renata. Hola Renata, ¿cómo estás? Un placer, un placer conversar con ustedes. Gracias Renata por la corrección. Ya, súper bien. ¿Ya? Entonces multiplicamos esto por A y nos va a quedar A por P sub K menos 1 menor que A por B menos A. Entonces, ¿cómo hacemos el paso siguiente? Ah, fíjense que apareció este término. Entonces, bueno, le sumo, a ver, voy a agrandar un poquito la pizarra. Ahí. Le sumamos ese término. Nosotros vamos mirando acá al lado nuestro borrador. Entonces le sumamos, voy a sumarle un poquito más lejos, le sumamos a ambos lados B por P sub K menos 1. ¿Sí? Súper legal. Ah, sí, súper legal. A por P sub K menos 1 más B por P sub K menos 1 menor que A por B menos A más B por P sub K menos 1. ¿Cierto? ¿Ya? Y después de eso uno dice, ya tenemos listo este paso de aquí a acá. Y después, ¿cómo hago para pasar de aquí a allá? Bueno, simplemente dejamos este solito, porque este nos quedó solito acá, y pasamos el otro para el otro lado. Y nos queda B por P sub K menos 1, va a ser menor que AB más B P sub K menos 1 menos A cuadrado menos A por P sub K menos 1. Lo estamos mirando acá, ¿de acuerdo? Y de acá vamos a tener que B multiplicado por P sub K menos 1 va a ser menor que, y ahí tiene la factorización de lo de arriba, P sub K menos 1, ¿ya? Y por lo tanto de acá, voy a ocupar la parte de arriba de la pizarra porque ya se me acabó la pizarra. Vamos a borrar parte de un pedacito de nuestro borrador. Entonces, estamos acá abajo, y de acá, bueno, borré el pedacito que sigue a continuación. Tenemos, a ver, B por P sub K, P sub K menos 1 menor que B menos A, por esto que está acá, si estamos ubicados acá, ¿cierto? Pasamos ya de aquí para acá, y de aquí para arriba,
que, a ver, lo borré. A ver, déjeme devolverme mejor porque no me acuerdo lo que venía a continuación. Ya, ya. Entonces estamos nosotros acá. ¿Se fijan? Estamos ubicados acá. Y de acá nosotros podemos escribir lo que está al otro lado. O sea, en el fondo, para obtener esto que está acá, lo que tendríamos que hacer acá abajo es, tenemos P sub k menos 1, tendríamos que multiplicar a ambos lados por 1 partido por A más P sub k más 1. ¿Ya? No voy a, 1 partido por esto. ¿Ya? Ahí va porque no me cabe en la pizarra. No, ya se me esconde. Entonces multiplicamos a ambos lados por 1 partido por este término. Entonces al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto que está acá, ¿cierto? ¿Ya? O sea, uno con lápiz rojo yo debería, no voy a hacerlo mejor porque si no se me van a confundir. Entonces voy a seguir acá. Entonces cuando multiplica, a ver, no voy a hacer un zoom mejor para no ser tan desordenado aquí. B menos A multiplicado por A más P sub k menos 1. Ya. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos a ambos lados por 1 partido por A más P sub k menos 1. Entonces nos va a quedar B por P sub k menos 1 partido por A más P sub k menos 1 menor que B menos A. Ah, pero ¿qué cosa es esto? Esto es P sub k menor que B menos A. ¿Se fijan? Por lo tanto, hemos probado la hipótesis. ¿Ok? ¿Y cómo lo hicimos? Haciendo un borrador que no deben entregarlo, ustedes lo hacen aparte, y de ahí se van guiando, y la idea es que ustedes tienen que justificar, cuando hacen el borrador y llegan a algo que es verdad, tienen que ir justificando, como esta es la justificación, cada uno de los pasos hasta llegar a lo que queremos probar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos probado la tesis. ¿Ok? Y teniendo la tesis lista, nosotros sabemos por inducción que si probamos para n igual a 1, después suponemos para n igual a k, y después probamos para n igual, para k igual a n, para n igual a k, y después probamos para n igual a k más 1, estamos listos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado? Que efectivamente p sub n más 1 es menor que b partido por a por p sub n. ¿De acuerdo? Ya. Oh, perdón, hemos probado esto que me perdí. Hemos probado que P sub n es menor que B menos A. Me estaba revisando la conclusión del ejercicio anterior. ¿Ya? Ya. Siguiente y último ejercicio. Muestra que la cantidad P sub n de peces crece con el transcurso del tiempo. A ver, cuando nosotros hablamos de creciente, estamos hablando en el fondo de que la expresión, acuérdense que todas las sucesiones no son otra cosa más que funciones que dependen de un número natural, ¿ya? Son funciones. Una sucesión, en general, a sub n, es una función de n, donde n es un número natural. Esto es una sucesión, en estricto rigor. Es una función que depende del parámetro n. En el fondo es un corchito, una expresión que depende de n, donde n es un número natural. Entonces, cuando se habla acá de crecimiento o decrecimiento, en el fondo es el mismo concepto que ustedes ya conocen de cuando una función creciente es una función creciente o decreciente, ¿de acuerdo? Acordémonos el concepto de, por ejemplo, una función va a ser creciente cuando uno tiene, por ejemplo, si uno toma, si x1 y x2 pertenecen al dominio de la función, por ejemplo, con x1 menor que x2, estoy recordando el concepto, se tiene que cumplir que f evaluado en x1 tiene que ser menor que f evaluado en x2. Esto es el concepto decreciente. Y de decreciente es exactamente lo mismo, con la única diferencia que f de x1 es mayor que f de x2. ¿De acuerdo? Si fuese decreciente. Esa es la definición y el concepto cuando estamos hablando de funciones en general. Ahora, si nosotros pensamos en números naturales,
en el fondo lo que estamos diciendo, si tomamos dos valores que están en el dominio de nuestra función, por ejemplo, dos números, y en particular podríamos tomar el n y el n más 1, porque obviamente el n es menor que el n más 1, acuérdense que el n son números naturales, entonces obviamente el n es menor que el n más 1, bueno, en realidad cualquier número real es menor que un mismo número más 1. Pero bueno, en particular, el n es menor que n más 1. Entonces, en el fondo estamos tomando este como un n y este como n más 1. Entonces, ¿qué tendríamos que probar? Que f de n es menor que f de n más 1. ¿Sí? ¿Y qué cosa es f de n? F de n es como el p sub n, y este otro sería el p sub n más 1. Por lo tanto, en estricto rigor, para probar que una sucesión en este contexto es creciente, hay que probar que a sub n es menor que a sub n más 1. Ahí estaríamos diciendo que la sucesión es creciente. Si nosotros probamos que a sub n es mayor que a sub n más 1, estamos diciendo que la sucesión es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, una sucesión a sub n es creciente cuando a sub n es menor que a sub n más 1. Ojo con esto, ¿eh? Voy a aprovechar un poquito el ejercicio para mostrarles las distintas maneras en las que uno puede, a ver, a sub n creciente, que puede hacer la misma demostración, es lo mismo que decir, si solo si, a sub n es menor que a sub n más 1, ¿ya? Y es lo mismo que decir que a sub n menos a sub n más 1 es menor que 0, ¿no es cierto? Fíjense que es lo mismo. Y además, si uno sabe que para todo n, el a sub n, por ejemplo, es mayor que 0 o menor que 0, pero es distinto de 0, si uno sabe esto, digamos, en el contexto va a depender del problema, es lo mismo que probáramos que a sub n partido por a sub n más 1 es menor que 1. Sí o solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la sucesión, digamos, a veces es conveniente probar esta o a veces es conveniente usar esta otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta obviamente se puede utilizar solamente cuando tengamos la convicción que el denominador siempre es distinto de 0. ¿Ya? Esta es equivalente con esta y esta es equivalente con esta. Por lo tanto, estas tres, la demostración son equivalentes. Si uno prueba esta, probó que a sub n es menor que a sub n más 1, probó que es creciente. Bueno, y lo mismo cuando es decreciente, o sea, no igualito, pero bueno, a ver, lo voy a escribir acá abajo. No me deja escribir. Pizarra. Ahora ya le pongo efectos especiales, porque yo ya no me enojo cuando no puedo escribir en el PDF. Yo voy a escribir acá el resumen mejor, para que quede más clarito. A sub n es creciente, si solo si a sub n es menor que a sub n más 1 para todo n en los naturales, y lo que es equivalente que a sub n menos a sub n más 1 es menor que 0, y lo que es equivalente que a sub n partido por a sub n más 1 es menor que 1. Obviamente considerando este distinto de 0. Y a sub n es decreciente, de una sucesión decreciente, si solo si a sub n es mayor que a sub n más 1, y lo que es lo mismo que a sub n menos a sub n menos, más 1 es mayor que 0, y lo mismo que a sub n partido por a sub n más 1 es mayor que 1. ¿Ya? Ese es como el resumen. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso particular de nuestro ejercicio se nos pide probar que es creciente, o sea, vamos a probar esto, que es equivalente a probar, vamos a usar esto, vamos a probar esto. Aquí a sub n menos a sub n más 1 es menor que 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Cómo ok? Ya, volvamos al ejercicio. Bien, entonces fíjense ustedes, cuando eso se los mostré en general, pero en nuestro caso particular vamos a probar esto, que es lo mismo que probar
probar que P sub n menos P sub n más 1 es menor que 0, o es lo mismo que probar que 0 es menor que P sub n más 1 menos P sub n. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto es lo mismo que esto otro, ¿no es cierto? Porque simplemente de lo que queremos probar tomamos este y le restamos este, nos queda esta que está acá. O podríamos usar esta otra. Ya en el caso particular, nosotros en esta pauta usamos esta, que es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a visualizar a qué es igual esto para llegar a probar después que esto es mayor que 0. ¿Ok? Ya, veamos, empecemos a trabajar. Entonces, ¿qué cosa es P sub n menos P sub n más 1 menos P sub n? Por definición, P sub n más 1 menos P sub n, nosotros sabemos por definición qué cosa es P sub n más 1. Sabemos que B multiplicado por P sub n partido por A más P sub n, ¿cierto? Eso es P sub n más 1. Y a esto le restamos P sub n, ¿cierto? Ya, hacemos todo el desarrollo algebraico, mínimo común denominador es A más P sub n, multiplicamos cruzado, todo, y nos queda esta expresión que está acá. Si ustedes se fijan de acá, nosotros podríamos factorizar por P sub n, el numerador, ¿cierto? ¿Sí? Porque aparece ahí y aparece acá. Entonces factorizamos por P sub n, ¿sí? Y nos va a quedar P sub n, paréntesis, esto que está acá, ¿cierto? Nos va a quedar B por P sub n por A más P sub n multiplicado por 1 partido por B por esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de escribir esta expresión como producto de 3 números. Entonces, si nosotros somos capaces de ver que estos números son positivos, el resultado sería positivo, que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, este término que está acá, por hipótesis, como es el P sub n más 1, que sale en la definición, sabemos que es mayor que 0. ¿Ya? Después, el 1 partido por B es mayor que 0. ¿Por qué? Porque sabemos que B es mayor que 0, por hipótesis. Y el último que es el término que aparece que está acá, nosotros ya antes habíamos probado que el P sub n era menor que B menos A, ¿se acuerdan en los ítems anteriores? O sea, podemos usar lo que usamos en las otras partes del problema. Y por lo tanto, como es el producto de 3 números positivos, vamos a tener que efectivamente P sub n más 1 menos P sub n es mayor que 0. Y por lo tanto, pasando este para allá, nos va a quedar que P sub n más 1 es mayor que P sub n, con lo que estamos concluyendo que P sub n es una función, una sucesión creciente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, y ahí aparece otra forma de hacerlo, pero ya con una estamos al otro lado. ¿Alguna pregunta? Esto que les acabo de mostrar, estimados, es un ejercicio, es la pauta con harto detalle y tratando de recordarle algunos conceptos, porque yo sé que a lo mejor si vieron los videos, los vieron así como a la rapidita, como que no quieren la cosa, no sé qué. Entonces la idea es que ustedes deben tomar los videos donde se explica todo el apunte de inducción, sumatorias y series, y tomar el apunte, estudiar paso por paso, ir haciendo cada uno de los ejercicios y después mirar los videos de explicación del apunte, y si hay algún ejercicio que aparezca en el apunte o de cualquier cosa, digamos, que tenga que ver con la materia que ustedes no sepan hacer, les pido por favor que lo guarden y en la clase de consultas del próximo miércoles me puedan preguntar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo necesito ir avanzando en la materia, entonces si no aprovechan la clase de consultas de la próxima semana, después vamos a estar en modo complejos, ¿de acuerdo? Y ya esto va a haber pasado, entonces yo les pido que se hagan el tiempo, un espacio, digamos. Trigonometría ya lo han reestudiado, pero seguramente quieren hacer un repaso y no hay ningún problema. Pero organicen y dejen tiempo para ir estudiando además esta materia. ¿Por qué? Porque después cuando tengan la fecha de la siguiente prueba, van a estar urgidos por esto y esto ya va a haber pasado hace 100 años atrás, ¿me entienden? Entonces yo les pido que hagan algún espacio en su tiempo para hacer la revisión del apunte, porque esto se termina ahora, ¿de acuerdo? Y como les dije a lo más, el próximo miércoles
yo voy a hacer algunos ejercicios adicionales, digamos, y más bien me interesan las preguntas que ustedes hagan. Estoy hablando en el horario de las 9:30. Ya les voy a dar un espacio así de media hora para que desayunen, descansen un ratito, y como les digo, ese de 9:30 a 10:30 va a ser voluntario, ¿no? Voluntario, o sea, el que quiere se queda, el que quiere y pueda se queda, y el que no, no, ¿ya? Independiente de la parte de la clase que vamos a tener en la tarde, que esa clase va a ser de complejo, ¿ya? Entonces les voy a mostrar el apunte, me quedan 10 minutos, así que voy a partir al tiro nomás con números complejos. Me voy a dar un paseo primero por el apunte, una pequeña introducción del apunte, y después vamos a trabajar en detalle. Bueno, aquí hay una pequeña introducción histórica, que sería interesante que le echaran un vistazo. Después, cómo se construyen los números complejos. ¿Ya? Después de eso, el cuerpo de los números complejos, cuál es la operatoria en los números complejos, cómo vamos a trabajar con la unidad imaginaria y su representación en el plano, cómo nosotros calculamos la potencia de cualquier número complejo. Ahí aparece la operatoria, ejercicios varios, conjugados de un número complejo, el módulo de un número complejo, las propiedades usando el módulo de un número complejo, algunas demostraciones, la forma polar de un número complejo, el complejo tiene distintas representaciones, y aquí vamos a usar trigonometría. Mira, ahí está vamos a ver la notación de Euler. Después de eso vamos a ver algunas demostraciones de cómo hacemos operaciones usando la forma polar de un número complejo. Aquí hay algunos ejercicios resueltos. Después hay un teorema que se llama teorema de Moivre, que nos va a permitir encontrar las raíces enésimas de un número complejo. Aparecen algunos ejercicios específicos. Y aquí la bibliografía. ¿Ya? ¿Ok? Y eso es. Entonces, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a saltar la introducción, la construcción de los números complejos. ¿Ya? Entonces estamos en la siguiente unidad, en la unidad 3. Entonces, vamos a considerar primero, vamos a recordar qué cosa es R2. Son todos los pares ordenados de la forma A, B, con A y B los reales. Entonces vamos a recordar la definición de los pares ordenados. Un par ordenado va a ser igual a otro cuando la primera componente de uno es igual a la primera del otro, la segunda es igual a la segunda. Y vamos a definir, por ejemplo, recordar o definir la suma de los pares ordenados, que es componente a componente, la suma usual, y la multiplicación de dos pares ordenados, AB operado con CD es AC menos BD, AD más BC. Y por ejemplo, usando estas fórmulas, aquí aparece un ejercicio donde dice el 2,3 operado con el 1,4 más el menos 5,7. Bueno, acá nosotros hacemos la suma habitual, nomás simplemente 1 menos 5 nos queda el menos 4, y 4 más 7 nos queda el 11, y este par ordenado multiplicado, operado con este otro par ordenado, va a ser de acuerdo a esta fórmula que aparece ahí, nos va a quedar el 25,34, ¿ya? A ver, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, bueno, aquí toda esta operación con par ordenado, que esto ustedes ya lo saben, digamos, un par ordenado con el neutro aditivo nos da el mismo par ordenado, el inverso aditivo de un par ordenado A, B es menos A, B, después el producto, este producto no me gusta mucho, pero bueno, el producto definido ahí arriba es conmutativo, ¿ya? Después también es asociativo, el neutro multiplicativo, para el producto va a ser el vector 1,0. Después el inverso multiplicativo corresponde a este valor que está acá, que es el A partido por A cuadrado más B cuadrado, menos B partido por A cuadrado más B cuadrado, y la suma es distributiva respecto del producto, que es la propiedad que aparece acá. ¿Ya? A ver, en los números complejos, a ver, me voy a lanzar a la pizarra mejor, porque me resulta más fácil seguir la pizarra. Bueno, el apunte es como un guía, ¿ya? Pero
Pero aquí creo que me voy a lanzar solita mejor, mejor, porque no me... Ya, a ver, por ejemplo, un número complejo. Los números complejos se definen como todos los elementos de la forma A más BI, tal que el A y el B son números reales, y el I cumple con la condición que raíz de -1 se define como la unidad imaginaria, como la letra I. ¿De acuerdo? Esto que está acá es equivalente a que tengamos la condición que I al cuadrado es igual a -1. Ejemplos de números complejos, por ejemplo, A, B, C, D y E. Por ejemplo, el 2 menos 3i es un número complejo. Sí, ¿no es cierto? Porque tiene esta estructura. ¿El i es un número complejo? Sí, porque el i es de la forma 0 más 1 por i. ¿Y tiene esta estructura? Sí, porque el a vale 0 y el b vale 1. Por ejemplo, 3 menos 2, que fue el número que se me ocurrió. 3 menos raíz de 2 partido por raíz de 3. Pregunta para ustedes. ¿Esto que está acá es un número complejo? ¿Es un número complejo? ¿Qué es esto? ¿Esto es un número real? Sí, ¿no es cierto? Es un número real. Irracional, feo, a lo mejor no es tan encachado, pero es un número real. Y por lo tanto, fíjense ustedes, ¿cómo uno sabe si una expresión pertenece o no pertenece a un conjunto? Una expresión va a pertenecer al conjunto si uno es capaz de escribirlo en su forma general, con la estructura que dice acá, o de cumplir las condiciones que aparezcan, y obviamente ser capaz de escribirlo de esa forma y chequear que cumple con las condiciones que definen a este número, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿seremos capaces nosotros de tomar esto y escribirlo de esta forma? Entonces la respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, esto es lo mismo que esto más 0 multiplicado por i. Entonces, en nuestro caso, este que está acá, esto que está acá es A, y este que está acá es B, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿pertenece a los complejos? Sí. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura. El A, que es esto, ¿es un número real? Por supuesto. El 0, que sería el B, ¿es un número real? Por supuesto. Por lo tanto, están los complejos. ¿De acuerdo? El 7, ¿es un número complejo? Por supuesto, ya vimos por qué, porque el 7 se puede escribir como 7 más 0 por i. El número pi, ¿es un número complejo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el pi lo podemos escribir como el número real más 0 veces i, y obviamente pertenece a los complejos. ¿Ya? Si observan ustedes, de acá podemos concluir que los reales es un subconjunto siempre de los números complejos. O sea, los reales están incluidos en los complejos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a definir ahora, vamos a decir definición, sea z perteneciente a los números complejos. Entonces, el número z va a ser de la forma a más bi. Entonces, vamos a definir la parte real del número del complejo z a este término, que es un número real que no está multiplicando al número imaginario i. O sea, la parte real de z es a, y vamos a definir la parte imaginaria de z, b, que es lo que acompaña i. ¿De acuerdo? ¿Ya? Parte real del complejo Z es A, parte imaginaria del complejo Z es B. ¿Ok? Vamos a definir la operatoria en los números complejos de la siguiente manera. Primero vamos a definir la operatoria, por ejemplo, si nosotros definimos un Z sub 1 igual a sub 1 más B sub 1 por I, y definimos un Z sub 2 igual a sub 2 más beta sub 2 por I. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería la adición
y o la sustracción de números complejos. Sustracción de números complejos. La adición o sustracción de números complejos se va a definir Z1 más menos Z2, va a ser igual, bueno, vamos a definirla, las voy a escribir por separado mejor. Lo mismo, pero simplemente va a ser A sub 1 más B sub 1 por I, más A sub 2 más B sub 2 por I. Y esto si desarrollamos y ordenamos, siempre los resultados tienen que escribirse con la estructura A más BI, de forma tal de que se vea claramente la parte real y de forma tal que se vea claramente la parte imaginaria. Entonces esto va a ser A sub 1 más A sub 2 más B sub 1 más B sub 2 por I. ¿De acuerdo? Y si fuera Z sub 1 menos Z sub 2, sería A sub 1 más B sub 1 por I, menos A sub 2 más B sub 2 por I. Y esto va a ser igual a A sub 1 menos A sub 2 más B sub 1 menos B sub 2 por I. ¿De acuerdo? Esta es la adición y esta es la sustracción. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a hacer la multiplicación de números complejos. Vamos a definir el conjugado de un número complejo, el módulo de un número complejo, la división de dos números complejos, etc. Y después que tengamos esto armado, lo estoy haciendo un poco distinto al orden en el que aparece el apunte, pero da lo mismo. Cuando tengamos esta estructura armada, nosotros vamos a ver las distintas representaciones con las cuales nosotros podemos trabajar con los números complejos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me queda un minuto. Un minuto. ¿Alguna duda, observación, comentario? ¿Alguien que quiera quedarse conversando al final de la hora? Sí, estoy súper como dispuesta porque tengo tiempo. ¿Alguien quiere una mini reunión? Me lo escribe en el chat y yo me quedo feliz. Lo extrañaba tanto, estimados alumnos, que la verdad las cosas es que si alguien quiere que haga una mini reunión, yo contenta, contenta, contenta. ¿No? Espero que ustedes también me hayan extrañado, por supuesto, obvio. No hay de qué, Doris. Ya, Fernanda. ¿Estamos ok entonces? Ya. Que tengan un excelente fin de semana. Como les dije, por favor, denle aunque sea una horita al día al apunte anterior, de forma tal de que puedan aprovechar las consultas del miércoles. Ya. No lo dejen para después. Vayan, aunque sea de a poquito, pero vayan metiéndose en las materias nuevas, obviamente sin descuidar la prueba del jueves. ¿Ya? Ya, estimados, que estén muy bien. Gracias, Doris. Ustedes también que tengan un excelente día. Ya, Chao, profe, que tenga buen día, gracias. chao, Renata. Adiós, que estén muy bien. Chao, Fernanda. Nos vemos. Chao, chao.